Hola, hola. Bueno, hoy les voy a hablar de El Burlador de Sevilla. Bueno, hoy no, porque es la primera vez que nos vemos, así que pues soy el Chucho Serrano. Es así me dicen, así me dice la mayoría de la gente. De lo primero que les voy a hablar es sobre una obra de teatro. ¿Verdad? Esta obra de teatro, como no podemos ir al teatro, pues les voy a hablar de la obra escrita. Y yo tengo pues una edición de El Burlador de Sevilla. Es una obra de hace aproximadamente unos 400 años atrás. ¿Por qué voy a hablar de una obra de hace 400 años atrás? Lo que pasa es que cuando se puso en escena por primera vez El Burlador de Sevilla, como un homenaje a un mito legendario español que ya existía, que es Don Juan. Don Juan Tenorio. Seguramente han escuchado hablar de Don Juan Tenorio. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la importancia de este personaje en la historia, de hecho, occidental, porque ha influenciado en literatura y en muchos otros ámbitos. Estamos hablando de 400 años o más pues de una influencia, de algo que se llama pues, un mito literario, porque Don Juan es un mito literario. Vamos a ver dos aspectos. Una es la forma y la otra es el fondo. ¿Ya? En la forma tenemos como primero que es un género teatral. ¿Ya? Cuando yo lo leo, pues a mí me parece una comedia completamente. Aunque al final, pues el final sí tiene algo un poco oscuro, muy oscuro de hecho. ¿Ya? Entonces, en la parte de la forma, bueno, está todo en verso. ¿Ya? Y creo que en la cuestión de la forma me voy a enfocar especialmente solo en la cuestión de la expresión. La primera referencia que yo tuve sobre Don Juan pues fue en Chespirito. Y a mí me llamaba la atención el hecho de cómo se expresaban, ¿verdad? Eh, porque hablaban en rimas, ¿verdad? Y era bien gracioso cuando alguien terminaba diciendo una frase, alguien estaba diciendo una frase y terminaba su diálogo y el otro le contestaba y rimaba lo que le decía. O sea, eso es tan gracioso, ¿verdad? Entonces, y cuando yo leí la obra, cuando yo leí El Burlador de Sevilla, que está completamente todo en verso, hace exactamente lo mismo. Cuando vas leyendo los diálogos, eh, te encontrás con esas rimas, ¿verdad? Y a mí me mata del chiste. O sea, recuerdo una vez que yo andaba el librito ahí en, y yo fui a un banco y estaba haciendo la fila del banco, ¿verdad? Y recuerdo, o sea, hay cosas que a uno se le quedan como guardadas, ¿verdad? Yo estaba haciendo la fila y pues me estaba leyendo esto y me estaba muriendo del chiste. O sea, recuerdo que en esos momentos yo me di cuenta de lo gracioso que es, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dice Don Pedro, no prosigas, tente, ¿cómo le engañaste? ¿Habla quedo o cierre labio? Y le contesta Don Juan, fingí ser el duque Octavio. O sea, esas rimas que hace ahí y que dice cosas como de hecho como reveladoras, o sea, que no solo es el hecho de que rimen, sino que también lo que está diciendo, lo que significa lo que está diciendo, es como de repente es revelador o es... casi siempre es eso, es como la misma idea o sea, que es algo inesperado. O sea, primero, no te esperas que rime, ¿ya? Segundo, lo que está diciendo tampoco no te lo esperabas o que hayan estas situaciones así, entonces se vuelve muy, muy, muy gracioso, ¿verdad? Entonces, pasando a la parte del contenido, bueno, el contenido digamos que podría ser un poco, o sea, habría que como pensar en algo, ¿verdad? Que es si es cuestionable o no. ¿Por qué digo cuestionable? Porque últimamente se suele, bueno, pues se suelen cuestionar eh, obras de tiempos pasados. ¿Por qué? Por su contenido, porque de repente tiene cuestiones machistas. Y aquí estamos hablando de un Don Juan, el seductor, ¿verdad? En este caso es el burlador, ¿verdad? Porque se burla de las mujeres y ya vamos a ver cómo. ¿Por qué digo que puede ser cuestionable o no?
Bueno, yo personalmente creo firmemente en que no podemos juzgar las obras de tiempos pasados con los criterios actuales. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de nuestras sociedades pues ahora es mayor y nos damos más cuenta de lo que es políticamente correcto o simplemente correcto, ¿verdad? Pero esto, por Dios, pero ¿de qué estamos hablando? Si estamos hablando de un hombre que anda detrás de las mujeres y se burla de ellas, pero ¿cómo? O sea, ¿qué significa que se burle de ellas? Significa que las engaña para, pues, chocoleárselas, ¿verdad? Chocoleárselas, ¿verdad? Con la promesa de casamiento, con la promesa de... bueno, básicamente casi todo es así, o sea, es de casamiento, ¿verdad? Entonces, pues él no cumple su palabra, no cumple esa palabra de quedarse con ellas y casarse, sino que simplemente se las goza, como dice así, porque esa es la palabra que usa, que se las goza, o sea, lo goza o la goza. y, y se va y huye y anda del tingo al tango. Entonces, esa es la cuestión del fondo, ese es el tema, esa es la trama, ¿verdad? Al final, pues se supone que no queda pues impune. Algo le pasa y a mí me parece algo extremadamente sorprendente lo que le pasa. Me parece sorprendente porque en sí la obra no estoy tan seguro de que sea tan verosímil, ¿verdad? Empezando porque es una comedia, ¿verdad? Entonces supongo que en su tiempo, incluso en los actuales, o sea, hay cosas que vos decís, pero ¿por qué actúan así, verdad? Ellas caen redonditas con unos engaños que a mí no me parece muy verosímil, ¿verdad? Por ejemplo, hay una que se llama Tisbea. Vaya, pues esta Tisbea es como una mujer así como súper espiritual y pura y que se ha cuidado mucho de que ningún hombre la toque y todo eso. Y bueno, supongo que está esperando a alguien que valga la pena, ¿verdad? Entonces, pues viene él y después de una de sus villanías, pues sale, anda huyendo y parece que van en barco y como que los agarra una tormenta, una ola, no sé qué, y ya pues salen que se están ahogando, ¿verdad? Entonces esta Tisbea está ahí porque es una costeñita, o sea, al estilo Marimar, y lo ve, pero ella está cantando de lo más feliz, como que es ninfa ahí, ¿verdad? Y como está en verso toda la obra, entonces ahí, o sea, yo no entiendo si todo el tiempo cantan o solo hay momentos en los que están cantando, no sé, pero todo está en verso. Entonces, pues llega ella, bueno, llegan ellos a la orilla, porque él anda con su amigote, ¿verdad? Que él le ayuda a llevar a cabo sus cosas de andarse chimboleando a las mujeres. Pero también le advierte que va a haber un castigo por eso, ¿verdad? Entonces, se lo viene advirtiendo casi desde el principio, ¿verdad? Él es un personaje muy, muy cómico, muy, muy, muy muerto de risa, que se llama Catalinón, algo así. Entonces, el punto es que pues ellos llegan a la orilla y ella pues lo rescata, el Don Juan está por morirse y ella pues lo salva. Entonces le da cobijo en su casa, choza, no sé en qué vive, le hace promesas de casamiento, ¿verdad? Y le dice que pues eso, que se va a casar con ella porque él está, o sea, impresionado con su belleza, con su no sé qué, bueno, con todos sus atributos, ¿verdad? Viene ella y le dice que sí. Y entonces, pues, o sea, se había cuidado tanto y luego un hombre que conoció ese mismo día, en esas mismas... Yo no sé si las circunstancias eran como tan extremas y tan románticas, ¿verdad? O sea, ahí es donde yo dudo un poco de la verosimilitud de la obra, ¿verdad? Entonces, también quizás habría que entender otra cuestión, que la obra está hecha para eso. O sea, es un homenaje a el mito que ya existía desde antes, o sea, es un homenaje a Don Juan, ¿verdad? Entonces, si vos vas a hacer una obra que hable del hombre que se anda burlando de un montón de mujeres a través de hazañas y todo eso, de hazañas y mentiras y engaños y un montón de cosas, ese es el argumento, que él convence a las mujeres, ¿verdad? Que se las convenza rápido, pues esa es otra cosa, esa es otra historia. Pues ella le dice que sí y él le prende fuego a la casa y se va, ¿verdad? Y huye. Entonces yo no sé si a la medianoche o a qué horas, pero la cosa es que le prende fuego y se va. Entonces la mujer queda burlada
Y ahí viene esa expresión, burlada, queda burlada y sin casa. ¿Ya? Y los pescadores que la habían estado asediando desde ese tiempo, porque ellos ahí dicen eso, pues la cuidan y no sé qué más. Las cosas que al final se burla de medio mundo, pero tiene un castigo, ¿ya? Cosa que no voy a decir porque la idea es que la vayan a leer. Entonces el final a mí me parece como muy fantástico, ¿ya? Muy paranormal, pero lo que pasa es que también la obra, según la crítica, está como ubicada en un teatro religioso legendario, ¿ya? Se va a entender que eso sea extremadamente fundamental y al final pues que al final sí el castigo que recibe es como religioso, pero o sea, tienen que verlo, tienen que leerlo como es de fantástico y de paranormal y de impresionante, ¿verdad? Si es que no la han leído. Esa es la historia de Don Juan. Bueno, una en la obra que condensa quién es Don Juan y qué es el donjuanismo, ¿verdad? Ahora creo que no estoy tan seguro de que se use este mismo calificativo, ¿verdad? Como sos un Don Juan. Bueno, por lo menos aquí he escuchado que dicen algo así como, es que sos un perro, ¿verdad? O sos un gran chucho, por ejemplo. No sé qué de burlador tenga eso o qué. Así que eso es todo por hoy. Luego podemos continuar con la cuestión de Don Juan. La otra obra que vamos a ver, que es Don Álvaro o La Fuerza del Sino, a mí me cambia un poco y quizás pondría un poco en duda, pues pondría un poco en duda si en realidad sabría quizás definir o redefinir en sí qué significa ser un Don Juan. Y después, pues, Don Juan Tenorio de José Zorrilla, así que habría que ver, ¿verdad?, qué nos dice esa obra. Adiós.